Aquel día comenzó con un silencio que no correspondía a la vecindad. Yo había llegado con mi sombrero intacto y el corazón dispuesto, como tantas otras veces, pero algo en el aire se sentía espeso, rancio, como si la vida hubiera sido drenada durante la madrugada. Las paredes, que antes devolvían risas y pasos, parecían absorber cualquier sonido. No encontré huellas recientes, ni puertas abiertas por descuido, ni señales de lucha inmediata. Solo quietud. Una quietud ofensiva. Caminé por el patio central, y mi sombra se estiraba de forma antinatural, como si quisiera huir antes que yo. La vecindad estaba intacta en su forma, pero no en su esencia. Había objetos caídos, prendas olvidadas, marcas oscuras en el suelo que no quise reconocer de inmediato. El tiempo parecía detenido en el instante previo al desastre. Comprendí entonces que había llegado tarde a algo que no debía tener nombre. El olor fue lo que me obligó a aceptar la verdad. Un olor metálico, mezclado con humedad y descomposición. Seguí ese rastro hasta los pasillos, y fue allí donde los vi por primera vez. Los infectados. Los sobrevivientes los llamaban negros, no por su origen, sino porque la infección oscurecía la piel, las venas se marcaban como raíces muertas y los ojos perdían cualquier reflejo humano. Eran sombras caminando, cuerpos que ya no pertenecían a nadie. No gritaron. No corrieron. Se movían con una determinación lenta, como si algo antiguo los empujara. Retrocedí con cuidado, comprendiendo que cualquier sonido innecesario era una sentencia. Me escondí en uno de los cuartos vacíos, cerré la puerta con manos temblorosas y escuché. Escuché cómo arrastraban los pies por el pasillo donde tantas veces se había discutido por cosas pequeñas. Ahora solo quedaba la masticación húmeda de lo que alguna vez fue vida. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo dejó de importarme cuando entendí que estaba solo. Los demás habían muerto antes de que yo llegara. La vecindad no era un refugio, era una tumba abierta. Cuando salí, tomé lo poco que encontré útil. Una vara de madera astillada, una mochila abandonada, agua turbia que herví en una olla oxidada. No era un héroe. Era un hombre asustado aprendiendo a no morir ese día. El mundo fuera de la vecindad no ofrecía consuelo. Calles destruidas, edificios quemados, y señales pintadas con advertencias que hablaban de zonas tomadas por grupos armados. No todos los vivos eran mejores que los muertos. Me encontré observando desde lejos a otros supervivientes, algunos ayudándose, otros cazándose entre sí. Vi saqueadores arrancando puertas, asesinos defendiendo territorios que ya no valían nada. Entendí que el apocalipsis no había creado monstruos. Solo había quitado las máscaras. Esa noche dormí en un aula derrumbada, rodeado de pupitres rotos. Soñé con campanas escolares sonando bajo un cielo rojo. Al despertar, hallé símbolos en las paredes. Advertencias sobre el origen de la infección. Decían que había comenzado con una prueba médica fallida, un intento de controlar una enfermedad usando un agente que reaccionaba con la oscuridad misma del cuerpo humano. Algo que despertaba cuando la esperanza se apagaba. No supe si creerlo, pero necesitaba una razón para seguir. Decidí que mi misión era comprender. Si iba a morir, no sería ignorante. Reuní notas, mapas, fragmentos de diarios. Todos coincidían en un punto. El primer brote había sido cerca de instituciones educativas abandonadas, donde se experimentó sin ética. Tal vez por eso yo seguía vivo, arrastrado por una ironía cruel. El profesor enfrentado a la lección final. Los infectados aumentaban con cada día. Aprendí a evitarlos, a reconocer el sonido de sus cuerpos antes de verlos. También aprendí que algunos grupos humanos eran peores. Fui perseguido, herido levemente, obligado a huir sin mirar atrás. Perdí objetos, pero no la determinación. Algo me empujaba a seguir,
como si el mundo necesitara un testigo. Regresé a la vecindad una última vez antes de partir definitivamente. No para quedarme, sino para despedirme. Me paré en el centro del patio y acepté que ese lugar ya no existía. Era solo un recuerdo infectado. Mientras me alejaba, escuché movimientos detrás de mí, más numerosos que antes. No corrí. Apreté la vara con fuerza y seguí caminando. La noche cayó como una sentencia. Yo no sabía entonces que ese era solo el inicio del castigo. Ni que la vecindad, aún muerta, seguiría persiguiéndome hasta el final. El camino me llevó lejos de la vecindad, pero no lejos de su peso. Cada paso era una extensión de ese patio vacío, como si el suelo mismo se negara a soltarme. Avancé entre ruinas donde la civilización había quedado reducida a instrucciones inútiles pegadas en muros derruidos. Señales de evacuación que conducían a la nada. Mapas que prometían refugios ya consumidos. Aprendí a leer el mundo como un examen mal diseñado, lleno de trampas sin respuestas correctas. La infección se manifestaba con patrones que nadie quiso ver a tiempo. Los cuerpos de los infectados se volvían más densos, más oscuros, como si algo en su interior absorbiera la luz. Por eso se les llamaba negros, no como identidad, sino como estado final, como si la enfermedad apagara la piel y el alma por igual. Observé algunos desde la distancia, anotando mentalmente sus movimientos, su resistencia, la forma en que parecían recordar lugares aunque ya no recordaran personas. No atacaban al azar. Regresaban a sitios significativos. Escuelas, hogares, plazas. Como alumnos incapaces de olvidar la lección equivocada. Sobrevivir significó convertirme en algo que jamás quise enseñar. Robé cuando fue necesario, evité ayudar cuando ayudar implicaba morir. Encontré campamentos abandonados con restos humanos atados, señales de que los vivos habían decidido convertirse en jueces y verdugos. Otros sobrevivientes cazaban como si el mundo fuera un tablero sin reglas. Los vi desde escondites improvisados, esperando a que se marcharan para recoger lo que dejaban. El conocimiento, comprendí, seguía siendo poder, incluso al final. Una herida mal curada comenzó a recordarme que el tiempo no estaba de mi lado. La infección no me había alcanzado, pero la fiebre sí. Durante días avancé delirando, sosteniéndome con recuerdos que ya no tenían sentido. En uno de esos tramos encontré un edificio semienterrado, marcado con símbolos que coincidían con los apuntes que había recolectado. Un antiguo centro de investigación educativa, según placas corroídas. Allí comenzó a tomar forma la verdad. Dentro encontré documentos dispersos, servidores destruidos, grabaciones mudas. Comprendí que el virus había sido diseñado para estimular ciertas áreas del cerebro relacionadas con la obediencia y la memoria repetitiva. Un intento de crear resiliencia emocional en entornos escolares difíciles. El error fue combinarlo con un catalizador químico inestable, uno que reaccionaba con estados prolongados de estrés y desesperanza. Cuando el sistema colapsó, la población ya estaba saturada de ambas cosas. El mundo no había sido destruido por accidente, sino por soberbia. Por la idea de que se podía enseñar sin escuchar, corregir sin comprender. Me senté en el suelo de ese edificio y acepté que la humanidad había reprobado su propia prueba. Yo solo era un rezago, un error estadístico que aún respiraba. No estuve solo mucho tiempo. Un grupo de saqueadores rastreaba el lugar, atraídos por rumores de suministros. Me escondí entre archivadores volcados, conteniendo la respiración mientras revisaban cada rincón. No hubo palabras, solo el lenguaje claro de la violencia. Cuando se fueron, dejaron atrás cadáveres recientes, víctimas de una desconfianza absoluta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Tomé una decisión que había evitado hasta entonces. Si el origen estaba allí, tal vez el final también. Reuní lo que pude.
Discos duros dañados, frascos rotos, notas técnicas incompletas. No para salvar el mundo, sino para entender cómo terminaría. Empecé a notar cambios en mí. No físicos al principio, sino mentales. Sueños recurrentes con aulas llenas de sombras. Sensaciones de déjà vu al ver infectados que parecían reconocerme. Como si el virus, de alguna manera, supiera quién era yo. La fiebre regresó, más intensa. Mi piel no se oscureció, pero sentí una presión constante en la cabeza, como si algo quisiera ordenar mis pensamientos desde dentro. Aún así, seguí avanzando hacia una zona marcada en los documentos como núcleo de control. Un lugar donde se había intentado revertir el proceso, sin éxito. La esperanza había muerto allí antes que todos los demás. El trayecto fue un descenso literal y simbólico. Túneles colapsados, escaleras que conducían a niveles inundados, paredes cubiertas de marcas hechas por manos humanas y no humanas. Los infectados eran más numerosos en ese punto, pero también más quietos. Permanecían de pie, como estudiantes esperando instrucciones que jamás llegarían. Pasé entre ellos sin ser atacado, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me delataría. Comprendí entonces algo terrible. Yo ya no era completamente ajeno al sistema que los controlaba. Algo en mí había cambiado. No me habían mordido, pero había estado expuesto demasiado tiempo a los residuos, a los vapores, a la información misma. El conocimiento era el vector final. Llegué al núcleo sabiendo que no saldría igual. Tal vez no saldría en absoluto. Aún así, avancé. Porque un profesor no abandona la clase, incluso cuando el aula es el fin del mundo. El núcleo no era una sala, sino una herida abierta bajo tierra. Máquinas apagadas como órganos extirpados, cables colgando como nervios muertos, pantallas negras que aún reflejaban mi figura deformada. El aire allí era denso, cargado de partículas invisibles que hacían arder los pulmones. Comprendí que ese lugar seguía activo de una forma distinta, como un cerebro que sueña incluso después de morir. Avancé con lentitud, sintiendo como cada paso despertaba una vibración apenas perceptible. Los infectados permanecían alrededor, inmóviles, alineados de manera imperfecta. No me atacaban. Me observaban sin ojos conscientes, como si esperaran que yo hiciera algo que solo yo podía hacer. Fue entonces cuando acepté la verdad completa. El sistema necesitaba un reemplazo. Un punto de control humano que ya no lo fuera del todo. Revisé los restos de los servidores centrales y entendí el último intento desesperado de los científicos. Habían querido detener la infección creando una conciencia reguladora, alguien capaz de emitir órdenes inhibitorias que mantuvieran a los negros en un estado pasivo. Fracasaron porque eligieron a nadie. Porque nadie quiso cargar con eso. Yo había llegado por una razón que no era casualidad, sino consecuencia. El dolor en mi cabeza se volvió constante, rítmico, como un metrónomo marcando el final de la clase. Mis recuerdos comenzaron a mezclarse con información que no era mía. Patrones de movimiento, mapas de zonas devastadas, impulsos que no provenían de mi voluntad. Aún así, conservaba suficiente claridad para comprender el precio. Si activaba el núcleo, los infectados se detendrían. El mundo ganaría tiempo. No se salvaría, pero dejaría de caer por un instante. La activación no requirió ceremonias. Bastó con conectar los fragmentos que había reunido, con introducir mis manos en interface que ya no distinguían entre carne y máquina. Sentí como algo se abría dentro de mí, no como una herida, sino como una puerta. La oscuridad no me rechazó. Me aceptó. El cambio fue inmediato. Los negros alrededor se arrodillaron lentamente, como alumnos obedientes ante una autoridad invisible. A través de ellos sentí el mundo exterior.
Ciudades en ruinas, grupos humanos que se mataban por restos, otros que aún resistían sin saber por qué. Por primera vez desde el inicio, el caos se ordenó. Y ese orden dependía de mí. Mi cuerpo comenzó a fallar. La piel se volvió fría, los músculos rígidos. Sabía que no sobreviviría mucho tiempo en ese estado. El núcleo drenaba todo lo que yo era para sostener lo que quedaba del mundo. No hubo gloria en ello. Solo una aceptación cansada. Pensé en la vecindad, no como fue, sino como símbolo de algo pequeño que había importado. Eso fue suficiente. Cuando el colapso final llegó, no sentí miedo. Sentí claridad. Mi corazón se detuvo mientras mi mente seguía activa, atrapada en un sistema que ya no distinguía entre pensamiento y señal. Mi cuerpo cayó al suelo del núcleo, inerte, uno más entre los restos. Pero yo no me fui. Me convertí en una presencia distribuida, una sombra consciente que recorría a los infectados, manteniéndolos quietos, limitando su avance. No podía hablar, no podía moverme, no podía morir del todo. Solo podía sostener el equilibrio precario entre lo que quedaba vivo y lo que insistía en caminar. Con el tiempo, los humanos comenzaron a notar el cambio. Zonas enteras donde los negros permanecían inmóviles, como estatuas oscuras. Algunos se acercaron, otros aprovecharon para saquear sin resistencia. Nadie supo jamás por qué ocurrió. Nadie vino a buscar el origen. El mundo siguió siendo cruel, solo un poco más lento. Mi conciencia empezó a fragmentarse. Cada infectado inmóvil era un pensamiento sostenido. Cada uno que caía por la acción humana era una idea que se apagaba. Sabía que el sistema no era eterno. Yo tampoco. Eventualmente, el desgaste me disolvería por completo y el caos regresaría con más fuerza. Esa era la última lección. Antes de perder coherencia, dejé una instrucción simple, incrustada en el núcleo. Cuando ya no pudiera sostener el control, todos los negros despertarían al mismo tiempo. No como castigo, sino como cierre. El mundo tendría su final sin pausas artificiales. Mi muerte fue real, pero incompleta. Mi existencia continuó como advertencia silenciosa, como el error final de una humanidad que quiso enseñar sin aprender. Cuando el sistema falle, no quedará nadie para narrarlo. Yo habré sido la última clase. Y nadie la aprobó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...